Pues como dije, muy buenos días para todas las que se están conectando desde Facebook. Estamos nuevamente en otro estudio más de la serie que tenemos aquí en el grupo de Corazones de Mujer y en el grupo de Guarda tu Corazón de nuestra iglesia Nueva Esperanza. Vamos a comenzar a orar, orando para que el Señor bendiga el tiempo que tenemos juntas esta mañana. Oremos, mis hermanas. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das una vez más de poder reunirnos. Gracias, Señor, por el cuidado que tú nos prestas cada día. Gracias porque a veces como que no realizamos, no nos damos cuenta que tú estás siempre cerca de nosotras. Te damos las gracias, Padre. Muchísimas gracias por eso. Y Señor, en esta hora queremos eh, venir a ti nuevamente para pedirte que nos bendigas, que nos des un buen tiempo juntas, que podamos seguir aprendiendo. Principalmente que podamos seguir aprendiendo de nuestro gran Dios y Señor Jesús. Gracias porque Él es el que nos ha permitido tener esta relación contigo. Así que, Padre, te pedimos en esta hora que nos ayudes a aprender más de quién eres, de quién es Jesús, nuestro gran Dios y Salvador, y que podamos tener un buen tiempo de poder aprender juntas. Gracias por cada una de las hermanas que toma su tiempo para seguir aprendiendo de ti. Y también gracias, Señor, por cada una de las mujeres que en su momento van a ver esta transmisión. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Amén. Muy bien. Hermanas, déjenme compartir mi pantalla para poder tener nuestro estudio hoy. Junto con la Iglesia Nueva Esperanza, estudiando nuestra declaración de fe, nuestra afirmación doctrinal, y estamos también dentro de esta declaración de fe, dentro de la doctrina de Dios. Hemos dicho que creemos en un Dios que es trino, que es un Dios Trinidad, y que ese Dios es único porque no podría haber sido inventado por el ser humano. Ningún ser humano, aparte de la doctrina del Dios trino del cristianismo, ningún otro ser humano, ninguna otra religión se parece a lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Hablamos anteriormente de Dios el Padre y hablamos de cómo Él es creador, sostenedor, redentor de toda la creación. Hablamos también la clase pasada, sobre la persona del Hijo, Dios el Hijo, y hablamos de la deidad de este Dios nuestro, que es el Hijo de Dios y Dios el Hijo. Mencionamos que en la Escritura existe cantidad de versículos, muchísimos versos que lo conectan a Jesús de una forma única con Dios, no solo como un ser especial, especialísimo, elevado sobre la creación, sino como aquel que tiene los mismos atributos que Dios tiene. Los atributos de Dios, Jesús los tiene. Y junto con eso miramos que Dios, el título Dios, también el Nuevo Testamento lo aplica a Jesús. Sus funciones, sus títulos, las prerrogativas que Jesús tiene. Una prerrogativa, por ejemplo, es el hecho de que a Jesús se le debe adorar. Solo Dios puede ser adorado. Y sin embargo, miramos en el Nuevo Testamento que a Jesús se le adora. Hablamos de la deidad de Jesús en sentido también amplio, porque no solo tenemos afirmaciones directas de que Jesús es Dios, sino también tenemos muchísimos pasajes en donde se le mira a Jesús funcionando como Dios. Jesús es el que perdona pecados.
Jesús es el que puede estar por toda la historia del mundo y de la iglesia con todos los creyentes al mismo tiempo. Jesús es el que puede y tiene esta capacidad de estar presente en cualquier lugar que Él quiera. Estas son obviamente atribuciones que solo Dios tiene. La deidad de Jesús. Mencionamos de paso también que el Señor Jesús es Dios porque, y es necesaria esta identificación, porque de ser de otra manera, su presencia con nosotros, su identificación con nosotros, su encarnación, que ya sea de paso la estamos celebrando en estos días, no tendría el valor que la Escritura le da y no tendríamos por qué celebrarlo tanto al fin de cuentas. Celebramos la encarnación de Jesús porque lo que se encarna no es otra cosa, sino Dios mismo. Dios se hace uno de nosotros. No es un gran ángel, no es simplemente otro gran ser espiritual derivado de Dios, como algunas sectas en el pasado habrían dicho, sino es Dios mismo. Dios que ha puesto su tabernáculo con nosotros. Y de la deidad del Señor Jesús, con sus múltiples atestaciones dentro del Nuevo Testamento y dentro del Antiguo Testamento también, pasamos a la humanidad del Señor Jesús. Jesús no solo es Dios. Nosotros creemos que Él es Dios, pero también creemos que Él es hombre completo, hombre total, con una naturaleza humana total, con una característica humana completa. No existe nada, dice el libro a los Hebreos en el Nuevo Testamento, que nos diferencie de Jesús, excepto que Él no pecó. Mientras nosotros hemos pecado, Él no pecó. De ahí todo lo demás que usted y yo tenemos como seres humanos, Jesús lo tiene también. La humanidad del Señor Jesús es importante porque al hacerse uno de nosotros, se identifica con nosotros de manera no solamente titular o nominal, sino real. Jesús se hace uno de nosotros para que a través de esa unión con nosotros, Él pueda participar de nosotros y nosotros de Él. Eso es uno de los grandes misterios de la creación y de nuestro Dios, que Él ha querido hacerse uno de nosotros para compartir de su bondad y de su virtud con nosotros, pero se ha hecho uno de nosotros, no alguien similar a nosotros, no alguien que tiene casi todas las cosas como nosotros, sino alguien que es completamente como nosotros. Por eso a Jesús lo vemos crecer. Si lee los primeros capítulos del Evangelio de Lucas, encontrará a Jesús siendo descrito con las mismas palabras que se describió a Juan el Bautista. Jesús crecía físicamente y en sabiduría. Note bien esto, por favor, porque si Jesús es Dios, alguien se podrá preguntar, ¿cómo es que Dios crece? Pero es que Jesús no solamente es Dios completo, Jesús es hombre completo y como hombre completo crece igual que nosotros, creció igual que nosotros, de bebé a niño, de niño a adolescente y de adolescente a adulto. Y ese crecimiento no solamente es físico. Algunas sectas en el pasado pensaban que Jesús era Dios, por supuesto, pero solamente su parte física, su carne cambiaba. Por dentro, él siempre sabía todo. Simplemente era un cascarón, una cáscara por fuera que lo identificaba como hombre, pero por dentro era completamente
Dios y no crecía. La Biblia dice otra cosa. Si leen esos pasajes de los primeros capítulos de Lucas, mirarán cómo Jesús no solo crece físicamente, sino también en sabiduría, en conocimiento. Jesús crece como todos nosotros crecemos. Crece haciendo preguntas. Lo encontramos a la edad de 12 años haciéndole preguntas a los sabios expertos de la ley en el templo de Jerusalén. Crece además haciendo preguntas. Muchas veces lo encontramos ya de adulto haciendo preguntas. Por ejemplo, como aquella vez en la que aquella mujer lo toca por atrás en su manto y él pregunta, ¿quién me ha tocado? ¿Ah? Y los discípulos, sabiendo que muchos lo han apretado al Señor Jesús porque camina en medio de una multitud, le dicen, ¿quién te ha tocado? Y él les dice, yo sé que alguien me tocó porque de mí salió poder. Estas preguntas que hace Jesús son importantes para entender su humanidad. Él es uno de nosotros, no es simplemente una imitación de hombre. Jesús crece en sabiduría, Jesús crece en conocimiento, en sabiduría, como hombre que es. Jesús además tiene otras características de ser humano que como ser humano las tiene igual que nosotros. Por ejemplo, la capacidad, y usted se sorprenderá que hablo de capacidad aquí, pero en realidad sí es una capacidad de ser sorprendido. ¿Cuántas veces el Señor Jesús no se sorprendió de la fe de alguna mujer que no era israelita o de algún hombre que no era israelita? Como por ejemplo aquel centurión que mandó a pedirle a Jesús que sanara a su siervo porque estaba enfermo. Y Jesús, después de ver la fe de este centurión, se sorprende, dice el Evangelio. Se sorprendió Jesús de no haber encontrado otra fe como la de este hombre en el mismo Israel. Jesús se sorprende también. Y si esto no es suficiente, existen ciertas áreas en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, que nos dice que Jesús no sabía ciertas cosas. Y esto lo podría sorprender a usted porque hemos afirmado que Jesús es Dios y no un Dios inferior. Jesús es el Dios, el Yahvé del Antiguo Testamento. Usted recuerda que el Antiguo Testamento identifica al Dios de Israel como Yahvé, Yahweh, Jehová de los ejércitos, el que es quien es, el que será quien será. Ese mismo Dios es el que Jesús dice ser él mismo cuando se le pregunta en el Evangelio de Juan. Él dice ser el que ser, yo soy, aún antes de Abraham, yo soy. Sí, él es el Dios omnisciente, el que lo conoce todo, para quien no puede aprender, quien sabe todos los secretos del universo porque él lo creó. Sin embargo, como hombre, nuestro Señor Jesús creció en conocimiento y nos dice la Escritura que existen o existían ciertas cosas que él no sabía, como por ejemplo la segunda venida, la fecha, el tiempo de la segunda venida con exactitud. Cuando los discípulos le preguntan, él simplemente responde, pero del tiempo, del día, de la ocasión, nadie sabe, ni los ángeles, ni el Hijo, solamente el Padre. Jesús entonces crece en conocimiento porque es hombre también, igual que nosotros. Y los apóstoles nos recuerdan en el libro de los Hechos y en las cartas pastorales que hay uno que intercede por nosotros, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así lo dicen definitivamente. Jesús es hombre completo. La carta a los Hebreos nos dice que Jesús se puede identificar con nosotros, nos entiende,
no se puede tener compasión de nosotros porque Él es uno de nosotros que nos entiende completamente. Nadie le puede decir a Dios, a la luz de lo que estamos diciendo, es que tú no me entiendes, es que tú nunca has sido hombre, es que tú nunca has estado en necesidad, es que tú nunca has sufrido pobreza, es que tú nunca has llorado, es que tú nunca has sufrido. No, Jesús es hombre completo. Fue tentado por Satanás, sufrió tremendas cosas, sufrió cansancio, sed, hambre muchísimas veces, pero también, hermanos, y en esto usted y yo debemos regocijarnos. Jesús vivió su vida como hombre sin meterse en problemas con Dios Padre, sin pecar, pero vivió la vida gozándose, riendo, haciendo fiesta, sus grandes comidas, que por supuesto hacía con sus discípulos, donde invitaba a muchas personas, con el dinero que tenían los discípulos, con el dinero que lograban recoger, muchas veces de algunos de los hombres que andaban con él y algunas de las mujeres que apoyaban su ministerio. Jesús lo ocupaba para sentirse bien con sus discípulos, para reír con sus discípulos, para afirmar la bondad de Dios con sus discípulos. Jesús con su humanidad nos enseña que el cristianismo se vive en alegría, se vive en gozo, se vive en confianza y en esperanza, aun cuando la cruz lo espera y él lo sabe, lo profetiza por lo menos 3 veces. Nunca esto hace que él, como ser humano que es, se amargue, se ponga legalista, se ponga al punto de que su existencia es ácida, es resentida. No, usted y yo aprendemos mucho de nuestro Señor y por eso nuestra fe confiesa a Jesús como hombre, porque como hombre también acepta las costumbres de su pueblo, aquellas que no son pecaminosas, aquellas que no causan que las personas pequen, pero se goza con esas culturas. Uno puede pensar en la cultura hebrea y en la cultura judía llena de fiestas, llena de baile, llena de banquetes, como por ejemplo la parábola del Señor Jesús sobre el padre amoroso que recibe a su hijo primero porque ha regresado, cuando le dice a su hijo mayor que lo único que les queda es hacer fiesta porque su hijo ha regresado. Y en el pasaje de Lucas 15, donde se ubica esta parábola, el Padre, el Dios que aparece ahí, es el Dios del Señor Jesucristo, pero también es un autorretrato de Jesús, que te invita a ti, hermano, hermana, amigo, a ser como Jesús. Si en algo muchísimos evangélicos han fallado, es presentar un evangelio triste, entristecido, amargado, criticón, legalista, estrictísimo, más allá de lo que Jesús pidió muchas veces. Jesús es hombre y como hombre lo amamos y como Dios lo amamos y reconocemos que Dios quiere estar con nosotros, caminar con nosotros y enseñarnos cómo se vive la vida. Esta es la importancia de Jesús como ser humano. Hay muchas facetas que nos llevaría mucho tiempo hablar de Jesús, en donde como hombre nos da ejemplo. Pero lo importante es reconocer que Jesús no es un fantasma, que Jesús no es un espíritu solamente. Él comió incluso después de la resurrección, come pescado frito después de la resurrección, pescado asado diríamos nosotros, ¿no es cierto? Yo espero un día en el que el Señor Jesús en su forma
nuestra forma glorificada y humana, así como Él ha prometido que nos va a resucitar, le podamos invitar al Señor Jesús que como hombre también coma con nosotros, no solamente pescado asado, como era costumbre de los hebreos en el lago de Genezaret, sino también que se siente a la mesa con nosotros y coma pupusas de chicharrón con loroco y arepas y tacos y otras bendiciones, porque para Dios, hermanos queridos, esto es importante otra vez en términos de la relación. ¿Por qué es importante que nosotros pensemos en Jesús como hombre? Porque Dios ama a su creación material. Jesús no es solo la apariencia de un hombre, ni el Dios de Jesús es el Dios gnóstico, el Dios que se aparta de su creación, el Dios que le cae mal todo lo físico, el Dios que está en desacuerdo con que el ser humano goce de la vida, que tenga placer, por ejemplo. No, hermanos. El que ha creado el placer dentro de los límites establecidos por él, el placer de comer, el placer sexual, el placer de la familia, el placer de la realización artística, el placer del disfrutar del mar, de la brisa, del agua, del viento, el placer de caminar descalzo sobre la hierba. No es el diablo ni es el pecado, es Dios mismo como tal. Y Él quiere que disfrutemos nuestra creación sin meternos, su creación, sin meternos en problemas con Él, por supuesto. Pero muchísimos creyentes han confundido esto y la imagen que presentan es un Dios oscuro, triste, castigador, que si te alegras, que si te gozas, que si haces fiesta, Él se va a enojar contigo. Jesús no conoce eso. Si usted la ha leído detenidamente, la historia del Señor Jesús como hombre, lo encontrará contándonos historias de fiesta, por ejemplo. Varias veces nos habla de la fiesta y nos habla de esa fiesta que viene en el futuro, las fiestas del Cordero, donde Él mismo nos servirá la comida y nos servirá el vino, los mejores cortes, dice Isaías 25, y los mejores vinos nos dice Isaías 25, ahí donde ya no hay abuso, ahí donde las personas ya no se enferman por los extremos en los que caen, ahí donde podremos disfrutar de la creación en su totalidad, porque Dios ama a su creación y por eso se ha hecho uno con nosotros. Se hizo uno con nosotros para darnos de Él su virtud y para que Él pudiera tomar de nosotros también a fin de que pudiera rescatarnos. Amén. Una de las enseñanzas, y ya casi con esto termino, una de las enseñanzas de los grandes padres de la iglesia en los primeros siglos fue el hecho de que Jesús no solo estaba encargado de salvar nuestra alma o salvar nuestro espíritu, sino salvarnos completamente, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, todo lo que nosotros somos, porque Jesús nos ama, no solo ama nuestro espíritu, Jesús nos ama como personas y quiere rescatarnos como personas. En ese sentido, tan grande es el amor de Dios por nosotros. Es nuestro cuerpo el que Dios ama también, tanto como ama nuestro ser espiritual. Cuidado entonces, queridos hermanos, eso es importante subrayarlo, porque existen demasiados grupos que se llaman evangélicos y son sectas gnósticas, diríamos, sectas que solo les interesa lo espiritual, sectas que no se les puede mencionar nada de lo físico porque lo físico es malo y lo material ha sido afectado por el pecado tanto como nuestro espíritu y nuestra alma, pero todas esas cosas son redimibles por Dios y van a ser redimidas por nuestro Señor.
De tal forma como un buen amigo mío en California alguna vez le decía a los adolescentes en un retiro, en un campamento de adolescentes, les decía en su consejo pastoral es: diviértanse todo lo que puedan, no se metan en problemas con Dios, no hagan lo que Dios directamente les prohíbe, pero de ahí en adelante disfruten la vida que Dios nos la ha dado para disfrutarla. Disfrútela, hermano, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus nietos. Disfrute esta Navidad de la mejor forma que quiera. Si la Biblia no lo prohíbe, olvídese de ese montón de legalistas allá afuera que no quieren que pongan un arbolito, que no quieren que pongan un adornito, porque es supuestamente apostasía según ellos. Y uno les pregunta: ¿en dónde dice eso en la Escritura? Hubieran llamado apóstata al Señor Jesús, como muchos lo llamaron. Cuando el Señor Jesús se queja con el mundo de ellos, les dice: a ustedes ya no sé, a los israelitas les dice: yo no sé qué hacer con ustedes. Vino Juan el Bautista y por ser Juan el Bautista como era, un hombre recatado que se vestía bien de forma anacoreta, ¿no? Así, con piel, con un cinto de cuero, comía solo langosta, grillos y miel. A él no lo quisieron porque era demasiado apretado. Pero viene el Hijo del Hombre, viene Jesús a vivir con ustedes. Y este Jesús come, y este Jesús toma, y se sienta a comer y a disfrutar, y invita a todos para que vengan, porque Dios quiere que vivan la vida con alegría, y tampoco lo quieren. Hermanos queridos, Jesús es uno de nosotros. En el cielo está uno de nosotros, y es a través de ese nuestro Señor Jesús, bendito Señor Jesús, quien Dios ha ocupado para salvarnos totalmente. Amén. Eso creemos. Amén. Dios permita que usted y que yo vivamos en esta Navidad en medio de nuestras necesidades, en medio de la enfermedad quizá, en medio del problema de la pandemia, con un gran gozo, sabiendo que Dios ha querido unirse con nosotros. Gloria a Dios en las alturas, dicen los ángeles, y ellos quieren ver, quisieran participar de esto, que Jesús te cuenta como uno de los hijos de los hombres, para que los hijos de los hombres sean contados como hijos de Dios. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Seguimos hablando de nuestra fe en nuestra siguiente entrega. Bendiciones. Muy bien. Gracias a Dios pudimos tener esta enseñanza sobre nuestro Señor Jesús como hombre. La verdad, les voy a decir la verdad, yo no lo había escuchado, fíjense, porque fue el tiempo en que yo estaba allá en El Salvador y no había escuchado esta última enseñanza de Gerardo, pero ha estado buena, yo he anotado, se me olvidó decirles que sigan anotando, yo desde el lunes pasado estoy anotando cosas porque nos van a servir, nosotras que estamos en esto de querer enseñar a otras mujeres, es importante que aprendamos estas cosas, mis hermanas, porque siempre nos preguntan y entonces vamos a tener cómo responder. Mis hermanas, vamos a empezar entonces en este momento a compartir. Si alguien tiene alguna duda o pregunta de lo que escuchó hace unos momentos, mándemela y yo se la voy a hacer a él. Si yo no la puedo contestar, yo no la contesto, pero y si no, aquí en el grupo tenemos, gracias a Dios, mujeres que han estudiado la palabra de una manera sistemática, formal. Pero si no, pues yo se la mando a él con mucho gusto y ya estuvo. Pues vamos a comenzar a compartir lo que algunas de nosotras hemos aprendido en este libro de Juan, que ya casi se termina esta semana, ¿se dan cuenta? Ya vamos a ir al capítulo 21 y terminamos.
Pero después de ese tenemos otros días más donde vamos a aprender ya algo específico también, siempre en el libro de Juan. Si usted quiere volver a repasar el libro y leerlo, le hace bien. Eso no le hace a usted nada mal. Y hoy que él dijo esto, yo voy a ir de nuevo al libro de Juan en estos, porque terminamos 21, el capítulo 21, el 21 ahorita de abril. Nos quedarían 9 días más para terminar el mes. Volverlo a leer y voy a ir quizás me voy a concentrar en ir anotando las veces en que Jesús actúa más como humano que como Dios. Eso sería una buena manera de ver en el libro de Juan, o sea, cómo él actúa, tal vez con un color de más Dios y tal vez con otro más humano, para ver cómo lo presenta Juan, que estuvo tan cerca de él. Les dejé la tarea de buscar las 7 señales y les dejé también la tarea de buscar los 7 yo soy. Ya aparecieron. En este punto ya aparecieron esa tarea. Yo ya lo tengo, pero quiero ver a ver quién me los puede compartir y quisiera que lo compartiera en el grupo de corazones para que las hermanas también ahí aprendan. Y yo ya lo tengo incluso en unas fotitos que las quiero poner ahí listas. Muy bien, vamos entonces a compartir y comenzamos pues a compartir lo que cada una Dios les dio en esta semana especial al releer nuevamente el Evangelio de San Juan. Empezamos con Margarita. Margarita, mi querida Margarita, espero que esté ahí lista. Preciosa Márgara, queremos ver qué nos dices tú del capítulo 13 y yo voy a anotar aquí también en mi acciones. Ajá, ay, qué rico. ¿Dónde estás? No te oigo, amor querida, no te oímos. ¿Me escuchan? Ahorita sí, ahorita sí. Capítulo 13 de Juan, entonces. Sí, Mar, Estamos en el versículo 13. a capítulo. Tenés una señal un poco mala, creo. Te pusiste. Las cosas 13. Me voy a mover. Sí, tal vez no te podemos mejorar. bien ahorita. Eso es lo que pasa con las conexiones, que a veces estamos ahí y la conexión no está bien, entonces es algo que nosotros está fuera a veces de nuestro control, pero sí está en el control del Señor, así que vamos a ver qué tenemos. Bueno. Tal vez aquí. Sí, ahí estás. Bien, Margarita. Bueno, les decía que 3 verdades que yo he podido ver en este capítulo. Y la primera es pues acerca de que a Jesús nada le tomó por sorpresa. Ningún acontecimiento. Pues dice aquí en el número 1, dice antes de la fiesta de la Pascua. Y sabemos que esa fecha precisamente y ese acontecimiento era el que marcaba el clímax, ¿verdad? Hacia ahí se dirigía y pude ver cómo Dios, Jesucristo siendo Dios, también, y lo hemos podido aprender esta mañana, es 100% hombre, pero aún así él tenía bien claro su agenda, sus tiempos, y nada le tomó por sorpresa. Esa es una de las cosas que me llamó la atención, ¿verdad? Él estaba atento y se dirigía hacia, y siempre cualquier cosa, cualquier acontecimiento, le dirigía hacia eso. Pero otra verdad que me llamó la atención es que dice que Jesús amó a los suyos. Eso me llenó tanto, ¿verdad? Que dice que Jesús amó a los suyos hasta las últimas consecuencias. No fueron solo cuentos o enseñanzas. Él los amó hasta las últimas consecuencias. La otra cosa que yo veía también es que cuando él lava los pies de sus discípulos, él lo hace con tanta naturalidad
y sin sentirse menospreciado, porque yo podía ver como su autoestima, ¿verdad? Estaba fincada, estaba cifrada en quién era Dios, quién era Él, lo que Él tenía del Padre y su eternidad, ¿verdad? Su destino eterno. Así es que eso también me llamó la atención, de que yo no me voy a rebajar, como decimos, cuando servimos. Y la tercera cosa también que pude ver es acerca del mandamiento nuevo, un mandamiento nuevo. Y vemos allá en Mateo, que Mateo está haciendo referencia al Antiguo Testamento cuando dice que nos amemos unos a otros como a nosotros mismos. Pero aquí me llama la atención que Jesús pone el modelo de amar como Él nos amó. Entonces, eso me llamó la atención. Y lo último es que, volviendo a los lavados de las pies, cuando dice que así como Él ha hecho, que así lo hagamos, que lavemos unos los pies de los otros, y que ya estamos lavados, y realmente ya estamos lavados, ya estamos perdonados por la sangre de Cristo. Pero bueno, que unos a otros estemos animando al amor y a las buenas obras y rindiendo cuentas. Almi, tú te acuerdas, Pampa, ¿verdad? No le pidamos perdón a las personas en vez de a Dios, ¿verdad? No tenemos un confesionario ahí. Al contrario, lo que tenemos es el poder estar siendo nosotros naturales, con quien tener la libertad, ¿verdad? De llegar al Padre para revisar día a día lo que nos ha enseñado nuestro Dios. Así que eso podría leer. Amén. Muchas gracias, Margarita. Gracias. Aquí yo pude. Hay unas cosas que tú habías subrayado, pues yo también lo subrayé. Y esto del mandamiento nuevo creo que es bien importante, ¿verdad? Más en este tiempo, el de amarnos unos a otros, como Él nos enseñó a amar. A veces es difícil. Yo entiendo que a veces es difícil amar a algunas personas, pero el mandamiento está allí y solamente Dios nos puede ayudar en eso, ¿verdad? El poder orar cuando nos cuesta algo, el poder incluso orar por esas personas que nos cuesta amar a veces, ¿verdad? Y poder de veras pedirle al Señor que nos ayude en esto para poder hacerlo como Él lo hizo. Claro, Margarita mencionaba a una cosa, o sea, el amor que Jesús tuvo por nosotros, pues lo llevó hasta la muerte, ¿verdad? Y a veces eso es lo que nosotros, ¿verdad? O sea, ¿por quién estoy dispuesta yo a morir? Creo que muchas de nosotras estaríamos quizás dispuestas a dar la vida por una persona que amamos tanto, por el esposo, por un hijo, por una hija, por un nieto, si es necesario, ¿verdad? Y entonces aquí entonces es el gran ejemplo de Jesús. Él amó hasta aquellos que lo odiaban y dio la vida hasta por ellos, ¿verdad? Entonces, esa es una cosa bien, bien tremenda en cuanto al ejemplo de Jesús en la vida nuestra. Bueno, capítulo 14. Vamos a ver si está aquí dispuesta la hermana Trini. Aquí. Ok. Vamos. Bueno, el capítulo 14 para mí es uno de los preferidos, de verdad, es el corazón del Evangelio. De esta narración del Evangelio de Juan, el capítulo 14 encierra tantas verdades. Quisiera comenzar con el versículo 6, cuando Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Desde el principio, ¿verdad? Para mí ha sido ese versículo, desde que comencé mi relación con Dios, pues ese versículo es clave, ¿verdad? Porque nos hace reconocer que todos tenemos una necesidad de Dios, pero no la podemos llenar de otra manera sino por medio de Jesús. Amén. Solo por la obra que Él hizo a nuestro favor es que nosotros podemos tener comunión con el Padre. Y pues si tenemos comunión con el Padre, ay, a mí me tocó tanto el versículo número 1. Porque cuando estamos pasando por momentos difíciles, ¿verdad? De problemas, de enfermedades, de angustias, porque Él dijo que las íbamos a tener aquí en la tierra, ¿verdad? Mientras estamos aquí.
pero que también Él las ha vencido, y por esa relación que podemos tener con el Padre, por medio de Él, podemos tener esa paz, donde dice el versículo número 1, se turbe vuestro corazón, o sea, no se depriman, no se dejen caer, no se dejen desanimar, o sea, no se turbe vuestro corazón, porque dice Jesús, crees en Dios, o sea, que Dios es poderoso, que Dios te puede llenar, que Dios que puedes abarcar todas las áreas de tu vida, que te puede sostener, pues crean también en mí, dijo. Y de veras que creer en Jesús es la mejor decisión que podemos tener en nuestra vida. Yo seguro que todas las que están aquí, quizás las que están escuchando también en Facebook, estarán conscientes de que de verdad nuestra vida espiritual está basada en Jesús. Amén. Y si no es por Él, no, nada. Y Él está preparando lugar para nosotros en la tierra. Es que es tan, no sé, tan abarcador, ¿verdad? Que dice Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera, yo no hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, lo que acaban de estar diciendo, ¿verdad? El amor de Jesús es tan grande, que nos decía Margarita, que hasta las últimas, dijo ella. Y es cierto. Y aún más allá de las últimas humanas para nosotros, ¿verdad? Jesús está preparando un lugar para nosotros. Amén. En el mundo tendréis aflicción, dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y mientras estamos aquí en el mundo, no estamos solas jamás, porque tenemos el Espíritu de Él en nosotros. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre están en nosotros y por nosotras. Y que nos necesitamos. Fuera de ellos, nada, ¿verdad? Entonces, de verdad, en este capítulo me anima mucho, porque en medio del problema, de la enfermedad, de las dificultades, el Señor dijo, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, dice, porque yo voy al Padre. Y todo esto, este versículo, miren, no quisiera dejar de leerlo porque de verdad es tan especial. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, ¿a quién debemos, por medio de quién debemos orar? Solo de Jesús. Amén. Y otra vez el versículo 6, ¿verdad? Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mi Hijo Jesús. Él es nuestro Señor. Y qué realidad tan grande que por gratitud nosotros también debemos rendirnos a Él, ¿verdad? Y servir. Me ha motivado mucho este capítulo, así que gracias por la oportunidad de compartir. Gracias, Trini. Y siguiendo la línea que traen estos capítulos siguientes, de esa gran verdad de que Él es el camino, la verdad y la vida, podemos irnos al capítulo 15, que Él nos sigue enseñando que si yo soy el camino, la verdad y la vida, permanezcan en mí. ¿Verdad? Y esto fue lo que yo pues más pude retomar nuevamente al leer el capítulo 15. La permanencia en nuestro Señor Jesús es importantísima, mis hermanas. De allí depende todo lo que nosotras vamos para adelante, ¿verdad? Pero el punto es que estamos aquí pensando, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo este problema? Y bueno, todas pasamos por problemas y eso así es, o sea, la vida nos trae problemas, pero me debe de llenar el hecho de esto. Si yo permanezco en mi Señor Jesús, Él va a hacer muchas cosas diferentes en mi vida. Porque la situación aquí alrededor no va a cambiar, pero yo voy a poder cambiar porque yo estoy aprendiendo de Él. Y esa permanencia me hace conocerle más. Y me encanta el versículo, dice aquí, el versículo 7 del capítulo 15. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se los concederé. Ahí, en un sentido, mis hermanas, tenemos esa condición, ¿verdad? Estamos condicionados a, si estamos permaneciendo en Él, realmente, pídanme lo que quieran y yo lo voy a conceder. Y ya aprendimos en el capítulo anterior que en el nombre de Él lo vamos a hacer. Ahora, Él sabe, Señor sabe siempre qué es lo mejor para mí y Él sabe cuándo también lo va a contestar.
Y en ese proceso vamos, creciendo y aprendiendo. Entonces, a mí me gustó mucho de eso del capítulo 15. Yo tengo que seguir permaneciendo en mi Señor, contra todo. Y creo que para muchas este tiempo de pandemia las hizo permanecer más en el Señor o de una vez decir, tiro la toalla, yo me alejo. Ha pasado y lo hemos visto, tristemente. Pero yo me alegro mucho por todas aquellas que han permanecido y ahí están, ahí estamos. Este grupo es un ejemplo de eso, ¿verdad? Hermanas, hemos tenido un año de estarnos reuniendo los lunes, todos los lunes, sin cortar ni uno. Había fiesta, todo, ahí estábamos. Entonces, eso indica el hecho de que quiero seguir cerca. Y esa es una bendición grande. Así que sigamos permaneciendo. Es que la que le tocaba esta, pues tampoco pudo, ni el 15 ni el 16. Así que vamos con el 16 también. Y este 16 tiene algunas cosas también importantes. Ahí él está hablando de que se va a ir, ¿verdad? Y aquí yo lo que siempre me anima mucho a leer aquí es el hecho es que él dice que si no se va, el Consolador no va a venir, ¿verdad? Y eso es bien importante, el hecho de saber que el Señor no nos dejó solos. Y esto era revolucionario, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento el Consolador, el Espíritu Santo venía por ratitos. Le venía uno, le venía otro. Y ahora Él dice, si yo no me voy, este Consolador no va a venir a estar con ustedes todo el tiempo. Y qué bendición es esa tan grande. El Consolador es el Espíritu Santo. La palabra que dicen que se usa ahí es paracleto, que es que está ahí a la par mía. Está conmigo todo el tiempo. ¿Y cuándo sucede esto, mis hermanas? Las que estamos aquí y quizás alguna amiga que pueda estar oyendo, sucede en el preciso instante en el que usted le abre su corazón a Jesús y le dice, ven a morar conmigo. Conozco quién eres, perdóname, me arrepiento de mis pecados y te recibo en mi vida, te recibo en mi corazón, en todo lo que yo soy, como aprendíamos, ¿verdad? No solo el corazón, no solo la mente, sino que toda yo te pertenezco. Y entonces Él viene a morar dentro de mí y entonces empiezan a pasar las cosas maravillosas que muchas de nosotras hemos experimentado. La permanencia del Espíritu Santo en nosotros, qué cosa más maravillosa. Y eso, ahí lo dijo Jesús, va a venir, si yo me voy, Él viene y está con ustedes, así como yo he estado con ustedes estos 3 años aquí. Bueno, eso es lo que yo más pude en estos días de volver a leer el libro de el Evangelio de San Juan. Bueno, vamos entonces con el capítulo 17 y por favor, hermana Sonia, dinos qué fue lo que Dios te dio a ti en estos días. Hola a todas. Estudiando y leyendo, leyendo y estudiando el capítulo 17 de Juan, se nos dio instrucciones de marcar todo aquello que tocara nuestro corazón, que llamara nuestra atención, que nos enriqueciera, que nos enseñara algo nuevo, que nos recordara algo que ya habíamos olvidado, algo que nos viniera a edificar. Pues yo tengo marcado el capítulo 17 del Evangelio de Juan, todo. Ya sabía yo. Todo está marcado. Pero déjenme compartirles 2 cosas que han edificado mi vida tremendamente. Y cuando me he sentido triste, cuando he estado enfrente de una situación difícil, cuando he estado enferma, cuando me he sentido como adolescente, decir, no me quieren, no, sí me quieren, sí me aman. Cuando he estado en ese momento de crisis, el Señor me recuerda algo tremendamente importante. Yo estaba en su corazón y en su mente cuando levantó los ojos al cielo, habló al Padre y oró por sus discípulos. Oró por aquellos que se quedaban, oró por aquellos que estaban en ese momento de incertidumbre después que les había dicho, miren ya, ahora la hora viene, lo que se está, ahora ya viene, ya se acerca el momento, me van a arrestar y esto va a pasar.
pero también estaba yo. Y miren el versículo, déjenme leerles el capítulo 17 de Juan. La primera cosa que me llamó muchísimo la atención y me enseñó bastante, el verso 5 que dice, ahora pues, en la oración de Jesús, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Está diciendo que lo sostuviera por medio de todo el sufrimiento que iba a tener, que aceptara el sacrificio que él iba a hacer, que lo resucitara y lo restaurara en su gloria, en esa gloria inmaculada que tuvo antes. Pero eso va más allá y por eso permítanme leerles esto que encontré que me bendice mucho y espero que les bendiga a ustedes también. Cuando el Señor Jesús pide y dice, glorifica a tu Hijo, esta petición de glorificación era para que el Padre lo sostuviera en medio de su sufrimiento, que aceptara su sacrificio y que después lo resucitara y restaurara su gloria inmaculada. El proceso de la petición, el propósito, perdón, de la petición era que el Padre fuera glorificado por el Hijo, que la sabiduría, el poder y el amor de Dios pudieran ser conocidas a través de Jesús. Eso trae gloria a su nombre. Los creyentes también deben glorificar a Dios. No debemos amedrentarnos por el dolor, por las pruebas. Es una manera de dar gloria a Dios, dando buen testimonio de nuestra fe. Y este debe ser realmente el fin principal de todo hijo de Dios. Y así que eso tocó mi corazón. Y la otra parte fue el verso 20. Y es lo que yo comentaba al principio, que dice, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Allí estoy yo. Amén. Allí estaba yo en su corazón. Allí él estaba pensando en mí, Sonia Rodas, desde el principio, desde que salió de su trono, de su castillo, pongámoslo así, muy usando mi imaginación, desde Génesis hasta Juan 1:1. Allí estaba yo, él amándome, orando por mí, teniéndome en su corazón, en mente. Así que eso me llena de alegría, me llena de gozo y de tremenda gratitud, sabiendo que nada escapa de su mano. Cualquier situación que yo pueda estar pasando, está él, su presencia en mi vida. Amén. Dándome a tomar la mejor decisión y dándome la oportunidad de decir, a través de esto, yo podré ver la gloria de Dios, su mano, su misericordia, su bondad, su consuelo a través de esa situación, pero también otros pueden ver y tener un espejo, una prueba de que ellos también pueden vivir lo mismo, gozando del amor y la misericordia de Dios. Así que el sentirme amada, el sentirme pensada por mi Señor Jesús, me trae ánimo. Sí, lloro y seco mi lágrima, pero no lloro con desconsuelo, porque Él así lo ha prometido. Amén. Así que eso me impactó mucho. Bueno, como dije, todo el capítulo, pero compartir esos dos puntos bien importantes del capítulo 17 del Evangelio de Juan. Amén. Muchas gracias, Sonia. Gracias. Bueno, seguimos y tenemos el capítulo 18. Silvi, ¿estás lista por ahí? Solo tienes que poner tu micrófono. Silvi, Chicas Gómez. Hola. ¿Estás? Sí, hermana, solo que voy a activar los audífonos porque creo que no me escuchan. Aquí están, sí, pero te escuchamos, te estamos escuchando. Espérame, ahorita he apuntado varias cositas, pero esta muchachita, como usted sabe, ¿verdad? Me pierde todo. Ok.
pero fíjese que retomando lo que ustedes estaban hablando, porque quería hacerle un comentario, ¿verdad? De lo que ustedes estaban hablando, de las cosas maravillosas que se dio, ¿verdad? Con lo que se estaba mencionando, hermano. Uno a veces como que duda, como, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Entonces, pero no se pone uno a pensar que a veces, cuando estamos en el problema, la situación, es bien difícil poder decir el hecho del por qué. Así como se mencionaba, las cosas a veces no salen bien, a veces las cosas no van como uno lo espera, pero Dios siempre tiene esa misericordia y como lo mencionan, ¿verdad? No, nunca no es tan difícil como para superarlo si uno está agarrado de la mano de Dios. Y eso es bueno porque estos días que yo estuve leyendo, a veces les soy honesta, yo he estado pasando por muchas pruebas muy difíciles que yo le comentaba a hermano Alma, y pues el hecho de estar leyendo, el hecho de estarme como llenando de la palabra de Dios, me ha como tranquilizado un poco de todas las cosas que tal vez nos han estado pasando como familia, como hogar, como mi persona, ¿verdad? Entonces, yo le estaba preguntando uno de esos días al Señor de que usted necesitaba a Él que lo hiciera. Y por Él, porque a veces uno solo pide muchas cosas. Uno quisiera que tantas cosas, pero Dios contesta el tiempo y es tan maravilloso como también lo que decía el pastor el día de ayer, ¿verdad? Que todo a su tiempo y eso es cierto, muy cierto. ¿Verdad que el que me toca creo que es el 15, ¿verdad, hermano? Sí. Silvi, estás hablando muy suave, casi no te escuchamos. Permítame, voy a ponerme los audífonos. Pero nos gustaría saber que de todo esto que el Señor ha estado haciendo en tu vida, sé que ha sido muy difícil, pero qué bueno que has podido estar leyendo Juan y te das cuenta que Él puede ayudarte y que Él está en control de todo. Y lo hemos visto, hemos estado escuchando las respuestas a las peticiones que has tenido. Y no sé si tienes algo ahí del capítulo 18 que en estos días ha estado más presente. Espérame, hermana, que ando buscando los audífonos. Aquí te oís bien, ahorita te oyes mejor. Espera. No te oímos. No te escuchamos, hermano. Espérame, hermana, que esta cosita me está dando problemas aquí, espérame. ¿Hoy sí me escucha? Escuchamos, pero escuchamos todo lo que está pasando alrededor ahí también. Espérame. Es que la niña está en clase. Espérame. Me voy a mover, espérame. Hoy sí me escucha, hermana, o todavía más o menos, o Sí, siempre es así. te escuchamos. Compártenos, hermana, ¿qué te dio el Señor en el capítulo 18 de... Bueno, pues habla muchas cosas, la verdad, empezando desde lo que es del 18 de Juan, ¿verdad? Sobre el arresto del Señor, sobre todas las cosas que pasa el Señor en ese momento, desde que lo niegan, desde que el Señor llega a
o sea, tantas cosas, o sea, pero lo que creo yo que me dio como un poquito de fuerzas y todo, porque mire, a veces tanta situación en las cosas que yo he pasado últimamente, con todo como yo le comentaba, tal vez no me escuchaban anteriormente, pero le comentaba, hermana, que tantas cosas que uno pasa y pues uno cuando lee la Biblia y le dice, Señor, o sea, instrúyeme qué necesitamos que hagamos para que las cosas cambien. Y a veces uno es bien, bien fuerte cuando eh, uno quiere salir adelante y a veces eh, como que se tiene ese temor, ese miedo. Entonces yo me pongo a pensar todo lo que pasó el Señor en estos capítulos, porque desde que el momento en que a él lo arrestan, desde el momento en que él eh, ya está como detenido y él creo que la única manera es pedirle al Señor, eh, a Dios, que esté con él. Y de verdad, mira, hermana, yo a veces me pongo a pensar, yo estuve leyendo esto y me encantó porque yo le digo a mi esposo, imagínate el Señor siendo Jesús, le pide al Señor, o sea, que esté ahí con él. Y yo a veces cuando paso tantos problemas, le digo yo, y a veces en vez de decirle, Señor, estate conmigo, Señor, ayúdame a tener esa fe de pasar todo eso, porque la verdad es que es bien fuerte lo que pasó el Señor. Entonces, y a veces uno como que flaquea y yo digo, pero ¿por qué? Si la verdad es que si él pudo, porque él pudo pasar eso, ¿verdad? Otra cosa es, a veces uno niega. No, yo gracias a Dios no he negado nunca al Señor, pero sí conozco a personas que en el momento de prueba, en vez de acercarse más al Señor, lo niegan, así como Pedro hizo. Y yo digo, ¿cómo es posible que lo nieguen si a pesar de la prueba? Yo siempre, siempre me he puesto a pensar y tengo en mente una cosa que me dijo mi abuela, que a veces cuando uno está pasando la situación difícil, uno no se pone a pensar que Dios lo va cargando. Entonces, porque es bien difícil cuando uno pasa algo súper fuerte, decir, Señor, ¿y a dónde estás? Esa palabra de duda es la que uno no tiene que tener, porque Él está ahí. Y es como ofender al Señor de decirle, Señor, ¿dónde estás? Si en realidad Él es el que va sosteniéndonos cada paso. Y yo me pongo a pensar y como que me dolió un poco el leer el hecho de que Pedro negara al Señor, porque yo sé que lo hizo tal vez por miedo y muchos lo hacemos por miedo, el hecho de decir, eh, en el momento de la prueba, ¿cómo es posible que me pase esto si yo no soy malo o yo no hago ciertas cosas? Y a los enemigos o a los que están no con el Señor, las cosas siempre les van a bien y en realidad no es así. En realidad Dios está con uno y Dios eh, lo va llenando de todas las cosas buenas que Él nos da, pues la verdad es que a veces las pruebas ahí están y así como Dios pasó esta gran prueba de que vivió todo eso hasta la crucifixión y todo eso es muy fuerte, pero Dios aún así no perdió la fe. Así es. Sí, muy bien. Gracias entonces, Silvi. Sí, es tremendo eso, a que a veces tú decís que a veces eh, negar a Jesús, qué cosa más terrible, ¿no? Y Pedro tuvo que pasar eso y luego arrepentirse y tenía miedo, la verdad, tenía miedo, pero que el Señor nos libre a nosotras de negarlo en un momento en donde estamos siendo como atacadas o se nos pone contra la pared. Mantenernos firmes en lo que hemos creído siempre. Muy bien, no sé si está aquí conectada Marelvi. Amiga, ¿estás conectada? No sé si Marelvi está conectada o no. Bueno, si no está conectada, pues
Vamos a ver. Ceci, ¿te pudiste conectar al fin? ¿Apareciste por ahí? ¿O solo estás escuchando? Ella estaba trabajando mucho esta semana, este día también. Entonces, si estás disponible, si quisieras decirnos algo de lo que tenías quizás listo del capítulo 15. Si no, pues terminamos aquí y continuamos la próxima semana con el capítulo pues 19 y si se lo dejamos a Mariel. Sí, parece que Ceci no está conectada. Bueno, hermanas, ya vimos, hay tantas enseñanzas, tantas cosas que uno puede ir reaprendiendo, ¿verdad? Y el Señor siempre en su palabra nos enseña algunas cosas nuevas cada día. Así que gracias a Dios por eso. Sigamos en la lectura y como les dije hace un rato, ya terminamos el Evangelio de San Juan esta semana y sigamos leyéndolo. Tenemos todavía 9 días más y yo les voy a mandar el link donde vamos a seguir aprendiendo. Pero qué bueno que pudimos aprender muchas cosas en esta hora y quiero que tengamos un tiempo pues de oración. Si hay algunas preguntas, este es el momento que podemos dialogar o algo que alguna que quisiera decir algo de lo que estuvo oyendo, incluso de la participación de Gerardo en esta enseñanza sobre Jesús como hombre. Si que tenemos alguna pregunta, podemos tomar unos minutitos y luego pues quiero que vayamos a tener un tiempo de oración, hermanas. Por favor, sienta con libertad ahí. Pero si todos estamos bien, podemos empezar el tiempo de la oración. ¿Ninguna? Todo bien, gracias al Señor. Muy bien, entonces. Entonces vamos a orar. Vamos a orar, vamos a tener un tiempo aquí. Y lo que yo quiero ahorita es que oremos. Por ejemplo, quiero pedirle a Margarita que ore por el principio que ella nos dio en el capítulo 13. Por favor. Y de allí quiero que Trini ore por lo del 14. Y le voy a pedir a hermana Patti que ore en el capítulo 15, lo del capítulo 15, hermana Patti. Y vamos a pedirle aquí también a mi hermana, de las que estamos aquí ahorita, hermana Helen, que ore algo sobre el capítulo 16. Luego Sonia va con el capítulo 17. Y luego Silvi termina con el capítulo 18. Podemos empezar entonces este tiempo. Perdón, Almi, tenemos una petición en el chat. Sí. ¿Quieres ver? No sé si se toma ahorita o tú Sí, la tomas. la tomamos de una vez. Vamos, al orar tú, por favor, ora por eso. Por favor. Sí, perfecto. Gracias. Muy bien. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, quien se ofreció voluntariamente para venir a este lado de la eternidad, con el propósito de rescatar lo que era tuyo, que se había ido, y yo incluida ahí. Señor, muchísimas gracias, porque Él vino con propósito y cumplió a cabalidad tu agenda. Él no es, Señor, el ser Dios mismo, sino que se humilló. Señor, ¿quién soy yo para pretender, para ser pretenciosa y no querer de Dios servir a los demás? Padre, en el nombre precioso de Jesús, quiero suplicarte que en mi corazón y el amor de Cristo esté en mi corazón para amar hasta las últimas consecuencias. No quiero amar como tú me has amado. Ayúdame, ayúdame. No amar a los que me agradan, sino más aún a aquellos difíciles de amar. Padre, en el nombre de Jesús, oro y te clamo, te suplico, Señor del cielo, que Jesús sea glorificado en mi vida, en el nombre de Él, a quien esperamos y confiamos que viene pronto.
En el nombre de Jesús. Amén. Padre, qué maravilloso, Señor, es recibir a tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, porque tú lo enviaste a morir en nuestro lugar. Gracias, Padre, porque Él es el camino, Él es la verdad y es la vida eterna para nosotros, Señor. Mira que es un privilegio enorme ser tus hijos, Señor, y poder llegar ante tu presencia por el sacrificio que Jesús hizo para pagar por todos nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor, porque el Evangelio es una maravilla de buenas nuevas, Señor. Y porque podemos disfrutar, Señor, andar en tu presencia y saber, Señor, que lo que te pidamos en el nombre de Jesús lo recibimos, Señor. Gracias, Jesús, por hacer posible, Señor, esta obra para nosotros. Y queremos orar, Señor, si hay alguien en este momento que esté escuchando, que pueda estar con nosotras y que todavía no tenga esa relación personal contigo, Señor, que no haya aceptado ese sacrificio tuyo, que no tenga tu Espíritu Santo. Oramos para que tú le hagas sensible a esa necesidad tan grande que todos tenemos, Señor, y que pueda reconocerte, que pueda reconocer que no hay otra forma, que no hay otro medio, que no hay otra persona, solo tú, Jesús. Gracias, Señor, porque podemos llegar ante tu presencia, Señor, y suplicarte por nuestros parientes que todavía no te conocen, Señor. Oramos para que puedan llegar a hacerlo, por aquellas personas que apreciamos y que todavía no te tienen en su vida, Señor. Oramos para que tú puedas tocarles y que ellos puedan ser sensibles, Señor. Gracias, Jesús, porque nunca nos abandonas, y gracias, Espíritu Santo, por estar en nosotros. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, oramos. Amén. Hermana Patti. Bendito Padre Santo, en esta mañana queremos darte gracias, Señor, por el estudio de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, diste tu vida por nosotros, Padre Santo. Tu palabra nos enseña, Señor, que la única manera que podemos seguir adelante, Señor, es permanecer en ti, Señor. Como dice, permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Todo lo que os queráis y os será hecho. Padre, sabes que siempre tenemos peticiones, Padre, delante de ti. Y gracias, Padre Santo, porque el Espíritu Santo, Señor, intercede por nosotros, Padre, para que esa petición, Señor, sea escuchada de la manera que debe de ser, Señor, porque a veces no sabemos cómo pedir, Señor. Pero, Señor, tú nos has dado al gran consolador, que es el Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tu palabra, para poder permanecer firmes, Señor, y poder, Señor, compartir con otros tu palabra, Señor. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Te doy gracias, Señor, porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado y nos has mantenido, Señor, estudiando tu palabra, Señor, que, Señor, nos enseña siempre algo nuevo, Padre Santo. Gracias, Señor, por permanecer en cada una de mis hermanas, Señor, y seguir adelante, Padre. Te ruego, mi Dios, que alguna hermana, algún familiar nuestro, Señor, que aún no han conocido tu palabra, Señor, que nos enseñes, Señor, a permanecer firmes y hablar, Señor, sin temor, para que ellos lleguen a conocerte, Señor, también. Gracias, mi Dios, en esta mañana, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Nuestro Padre Celestial, te damos gracias que estamos reunidos y podemos orar juntas. Gracias por el don del Espíritu Santo. Y gracias, Señor, que tú nos ayudas a través del Espíritu Santo, que nos guiará en todo.
en toda verdad. Y tú nos vas a proporcionar saber las cosas que habrán de venir y que Él te glorificará a ti y darnos todo lo que tú quieres que tengamos. Y también el Espíritu Santo, como dice en tu palabra, que Él nos ayuda a orar, porque a veces no sabemos qué debemos de pedirte o cómo decirlo, Padre, pero a través del Espíritu Santo, Él sabe lo que tenemos en nuestro corazón, nuestra mente, y gracias, Señor, que tú no nos has dejado solos, que Él está al lado de nosotros en todo sentido. Muchas gracias, Padre, y gracias, aunque no está físicamente con nosotros el Señor Jesús, pero Él nos ha dado su espíritu. Y entonces te damos gracias, Padre, y ayúdenos a saber y caminar en tus caminos y enseñar y animar a otros a hacer lo mismo. Gracias en este día. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Silvi, por favor. Hola. Ahora, ora, por favor, capítulo. Ok. Sí, capítulo 18, sí. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por todas las cosas buenas, Señor, por todas tus misericordias a diario, Señor, por tu amor, Señor, porque nos tienes aún en pie, Señor. Te doy gracias, Señor, porque a pesar, Señor, de que a veces flaqueamos, Señor, tú en ese momento tuviste el valor de decir, cuando te llegaron a buscar, Señor, yo soy. Gracias, Padre, porque a pesar de tantas cosas, Señor, tú nos has demostrado a tener valentía, Señor, a afrontar las cosas, Padre, a saber que tú estás con nosotros, a que no te tenemos que negar, pero ni un momento, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has mantenido, Señor, porque yo sé, Señor, que a pesar que uno ha tenido muchas pruebas, tú nunca nos has dejado, porque tú siempre nos has cargado, Señor. Gracias por darnos esa fe, Señor, esa valentía, Señor, que tú nos demostraste en esa cruz del Calvario, Señor. Porque para ti no fue fácil, pero tu fe fue grande, Señor. Te doy gracias, Padre bendito, porque tu amor hacia nosotros es inmenso, Señor. Porque a pesar de que el enemigo tira dardos, tú estás ahí, Señor, para apoyarnos, para ayudarnos, Señor. Gracias, Padre, porque no nos has dejado. Señor, te pido de corazón que guardes a cada una de las que nosotros estamos ahorita reunidas, Señor, a cada una de sus familias, Señor. Te pido, Señor, que a pesar de que no siempre decimos nuestros problemas o nuestras penas, Señor, tú conoces los problemas de cada una de ellas. Tú conoces cada prueba que están pasando, Señor. Te pido, Señor, que tú ayudes, Señor, a cada una de ellas, Señor, porque ellas están confiadas en ti, Señor. Nosotras estamos confiadas en ti, a que tú nos vas a ayudar, a que tú nos darás esa fuerza, Señor, que necesitamos a diario. Gracias, Padre bendito. Y te pido, Señor, grandemente, que nos sigas reuniendo todos los lunes, Señor, para que sea de gloria y honra para ti, Señor. Gracias por todo, Señor. Bendice a cada una de nuestras hermanas, Señor. Bendice a cada una de sus
familia, Señor. Gracias por todo, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sonia, por favor. Asegurémonos de tener apagados nuestros micrófonos, queridas amigas y hermanas. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra podemos nosotros aprender a orar y a darte gracias y aprender las maravillas de tu palabra, Señor. Gracias por haber dejado en las Escrituras perfectamente claro que nos tenías en tu corazón y que ese fue el propósito, el motivo que te llevó a tremendo sacrificio, a mostrarnos ese amor eterno, ese amor incomparable, para darnos una salvación perfecta, eterna, hermosa, completa. Muchas gracias, Señor, porque eso nos asegura, nos da perfectamente un equilibrio espiritual y emocional, sabiéndonos, Señor, en medio de las situaciones normales de la vida, que tu amor nos asegura, que tu amor es firme y que tu amor es para nosotros en todo tiempo y en todo momento. Muchas gracias, querido Señor, porque no depende de nosotros, nunca ha dependido de nosotros, sino depende y dependió de ti. Gracias por amarnos inmerecidamente. Permite, Señor, que podamos nosotros responder a este amor que tú nos has dado, con este amor maravilloso. Y, Señor, te pido por aquellas personas que están escuchando, que tal vez tienen curiosidad de saber de qué habla este grupo, de que tienen curiosidad, que tienen opiniones, qué tan buenas o no las conferencias, o de conocernos de nosotros. Te pido por ellas, te pido que le permitas la oportunidad de conocer de tu amor, que se sientan amadas, que se sientan queridas, que se sientan, Señor, que tú has puesto tus ojos sobre ellas y les estás dando oportunidad de experimentar lo mismo que este grupo de mujeres ha experimentado, Señor. Y es tu amor, es tu perdón. Padre, te ruego por aquel corazón que se siente triste, que el consuelo de tu Espíritu Santo venga, Señor, y consuele su corazón y le dé la ilusión de vivir en las maravillas de tus promesas. Ayúdale, Señor, por favor. De la misma manera, Señor, te rogamos por una familia, te rogamos por la familia de Elizabeth. Algo trae tremendo gozo a nuestra vida y es ver que nuestra familia también está unida, sirve unida y adora unida a tu santo nombre. No sabemos la situación y no nos toca a nosotros, pero es nuestra hermana y la amamos y por ello te rogamos, Señor, tú quien conoces todas las cosas, tengas misericordia, Señor, y puedas unir a esta familia, unirlos en ti, unirlos en tu palabra, unirlos, Señor, no en momentos solamente alegres, sino unirlos, Dios mío, en que tu palabra sea lo que los una. Que la fe en ti sea lo que los una. Toca cada corazón de los miembros de esta familia, Señor, y permíteles hoy que es nuestra realidad. Mañana solo tú sabes si llegará, pero hoy permíteles tener un encuentro personal, perfecto, completo contigo. Por favor, Señor, te lo rogamos. Y te pedimos también porque hay un país como todo el mundo que está sufriendo y específicamente te pedimos por Venezuela. Es la petición de mi hermana, Señor, que tú le ayudes a este país, que los misioneros que están sirviendo ahí, ayúdalos a hablar con denuedo tu palabra, dales fortaleza, dales valor. Ay, protégelos, Dios mío, protege sus familias y que sigan sirviendo, proclamando tu evangelio. Ayúdale, Señor, a sus gobernantes para que teman, tengan temor de hacer lo malo como dirigentes de un país, de hacer lo malo delante de tus ojos y puedan venir al arrepentimiento y comenzar a gobernar bien, con justicia, pero no con una justicia humana, sino con una justicia que depende de ti, Señor. Padre, lo mismo te rogamos para el resto del mundo. Sabemos que los tiempos son difíciles y sabemos que hay gobernantes malos. Dales temor, Señor. Dales temor.
ayúdales a buscar que en su mente humana o en su conciencia busquen ayuda donde la hay, Señor, y libren de tanto dolor a los países, a los pueblos que están bajo su dominio, Señor. Antes que venga tu juicio y se haga injusticia y tú hagas, Señor. Padre, muchas gracias por este tiempo maravilloso en el que nos gozamos aprendiendo más de tu palabra y aprendemos que cada vez todos necesitamos aprender más. Muchas gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Muy bien, mis hermanas. Ya estamos terminando nuestro estudio de este día y qué bendición ha sido el poder estar juntas una vez más. Pues ya nos vemos el próximo, ya sería el último de esta serie, ¿se dan cuenta? No, sí, es el último de mes de abril. Ay, Dios mío, qué barbaridad. Así que ya solo tenemos pendientes 3 capítulos. Me gustaría ver si hermana Helen lo puede tomar el capítulo 20 para compartir lo que más tocó para usted ese día. Y voy a dejar pendiente el 20. Sí, y a Marelvi le voy a dejar el 19, espero que pueda estar. Yo sé que estaba viéndolo por Facebook, pero le voy a decir a Marelvi del 19. Voy a ver si el 21 lo puede tomar Ceci, a ver si puede estar Ceci esta vez con nosotros. Muy bien. Entonces, mis hermanas, qué bueno que pudimos estar hoy. Y más tarde les mando la grabación de todo el tiempo aquí juntas. Que creo que ha sido de mucha bendición esta mañana y gracias a Dios por este tiempo. Estamos pues unidas siempre en seguir adelante, animadas unas con otras, y qué bueno, tuvimos un buen grupo hoy y el próximo lunes esperamos que también vengan las mismas o si se pueden agregar más. ¿Quién es el número 1, 2, 3? No sé quién es. Me gustaría saber quién es y para darle la bienvenida porque no sé quién será este 1, 2, 3. Aparece ahí y no sé quién pueda ser. Alguna de las invitadas de alguien o alguna tal vez que tiene un nuevo teléfono y se desconectó de esa manera, que parece ser que solo lo estaba, sí está escuchándolo, pero bueno, no se quiere dar a conocer. Bueno, qué bueno que pudimos estar, hermanas preciosas. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo lunes. Sí, Sonia, ¿tienes un anuncio? Sí, rapidito, pedirles por favor sus oraciones, un proyecto que estamos llevando a cabo aquí en mi iglesia. Por favor, llévenme mis oraciones. Son 2 grupos y varias personas que necesitan de todo nuestro apoyo espiritual en oración y es para estudiar la palabra del Señor. Vamos a estar llevando los libros de Almita, así que oren, por favor, ayúdenme a orar por estos grupos, que Dios me les bendiga, que el Señor obre, hay mucha necesidad. Así es. Muchas gracias, Sonia, vamos a estar recordando eso y que Dios te use también. Mis hermanas, que Dios me las bendiga. No sé, alguien más aquí. Silvia, ¿querías decir algo? ¿Levantaste la mano? Sí, hermana, yo nada más quería comentarles y bueno, ya se lo había comentado más o menos a usted, pero ante todo quería darle las gracias por las que estuvieron orando por mí para poder encontrar una casa, porque aquí en San Salvador era bien difícil encontrar una. No encontramos directamente en San Salvador, ¿verdad? Es un poquito más retirado, pero gracias a Dios nos vamos todos como familia unidos siempre. Era lo que queríamos, porque no queríamos separarnos, digamos, por tantos necesidades que teníamos, ¿verdad? Pero gracias a Dios, Dios contestó y fue tan lindo con nosotros, fue tan lindo con nosotros que Él, pues, ¿cómo les explico? La puso, fue rápido porque mis hermanas la fueron a ver y pues el monto era un poquito elevado, pero nosotros estuvimos orando como familia, haciendo altares familiares
Y gracias a Dios ya tenemos el dinero para podernos cambiar. Gracias a Dios, primero Dios, el viernes ya nos cambiamos de casa. Y pues para la gloria y honra de Dios, todo fue así porque la verdad es que era muy difícil, pero Dios tiene sus propósitos también. Y pues eso era, hermana, darle gracias a Dios. Y para todas las que oraron por mí, gracias de verdad, de corazón, porque no se imaginan sus oraciones lo que a uno le ayuda bastante. Muy bien. Qué bueno, entonces, qué bueno que el Señor escucha nuestras oraciones, hermanas. Recuerden, la semana pasada pusimos la petición en el grupo y ha estado pasando muchas cosas en la familia de Silvia, así que gracias a Dios, pero la casa ya se cambia y la salud de la gente enferma ahí ha estado mucho mejor. Así que muchas gracias. Estamos unidas. Dios me las bendiga a todas. Un saludo a todas las que se unieron hoy desde el Facebook. Que Dios las bendiga también a ustedes y cuando quieran, solo tienen que mandarnos a decir queremos estar en el grupo del Zoom y con mucho gusto las incluimos. Feliz semana, mis hermanas amadas, y hasta la próxima semana.